11 minutos para las 6 de la tarde, estamos con Benja Echevarne, con Feña Mendoza de La Dosis, para seguir doseando, para seguir preparando el newsletter que te va a llegar mañana a las 7 de la mañana. Si te diste de alta, ¿dónde, Benja? En ladosis.cl. También nos pueden buscar en el Instagram, ¿ya? Tu dosis_semanal. Si ponen La Dosis aparece. Y ahí mismo, link de la bio, se suscriben. Es gratis, lo único que necesitamos es tu mail y así te llega todos los viernes, solamente una vez a la semana, un email con las noticias más importantes de Chile y el mundo, contadas de una manera diferente. ¿ya? En simple, weón. En entenderla, simple. claro. No vaya a estar leyendo ningún medio tradicional, es algo totalmente distinto. Así que. Escrito por sus propias manos. Sí, escrito por nuestras propias manos, sí. Hoy día a la noche nos quedamos hasta tarde editando. Ahora hay que llegar a trabajar ahora. Sí, pues. Así es la vida. Aquí no se para. Esto no es Notco. No todavía. No todavía. Ya. Sí, Sigamos. Si llegamos a Unicornio, igual vamos a seguir viniendo para acá. No creáis que los vamos a. ¿Grabaste esto, David Mario? No crean que los vamos a dejar, les aviso. Está ahí grabado. lo hacemos de las Bahamas el programa. Ahí. Lo hacemos de otro lado, Todo como pagado, sea, pero lo 7 seguimos días haciendo. y hacemos un paseo de grupo ahí. Lo vamos a hacer de otro lado. Movámonos. Los headquarters. Ya, Fellita, ¿qué tenemos ahora? Vamos a la semana como esta. Mira, la semana pasada hablamos de Machu Picchu, del redescubrimiento de Machu Picchu. Y como otras veces hemos hablado de viajes, como que encontré entretenido hablar de estos como hitos arquitectónicos que como que causan tantas sensaciones en los turistas y veíamos hace no tanto tiempo en las historias de Instagram. Entonces, en la semana como esta de hoy vamos a hablar sobre la inauguración del Arco del Triunfo, que digamos que con la Torre Eiffel es uno de los hitos más reconocidos de París, que finalmente este monumento con forma de arco que está en el centro de una rotonda, de la cual emanan 12 calles distintas, que es como el centro histórico de París y también es como un lugar bien fancy. Están los Campos Elíseos, con todas las tiendas de lujo. las tiendas La he de hecho para la lujo. foto. De hecho, para la foto, pues como, claro, es como un tipo Alonso de Córdoba, bueno, mucho más bonito, porque Alonso de Córdoba es como tan especial, con esas torres de alta tensión, un picoteo de casa, es como muy feo Alonso es como de la Córdoba. milla de oro, pero es horrible. Po. Aquí tenemos una milla de oro con arbolito, con edificio, entonces Bien cuidada. muy bien cuidado, y ahí está todo este centro de París que se hace como a mitad del siglo XIX, en donde se demuelen como los barrios antiguos y se hacen como grandes explanadas. Por eso esa parte es tan monumental, porque fue hecha como en miras de diseño arquitectónico para proyectar grandeza, porque en ese tiempo Francia era un gran imperio. No es que París haya diseñado mágicamente así. No, Se fue demolió todo pensado para proyectar poder, que es como Washington o Brasilia, que son estas ciudades Claro. diseñadas de antes con el fin de eso, simbolizar en ciudades y en espacios públicos el poderío de los lugares con estos territorios gigantes. Entonces el Arco del Triunfo, la idea parte en 1805, cuando Napoleón, digamos que estaba en el pic de su poder. Napoleón se toma el poder en el 1799, o sea, 10 años después de la Revolución Francesa. Esos 10 años son un caos. A nivel político hay muchas guerras internas, externas, hay un desorden institucional brutal, y él se toma el poder en el 1799 y logra concentrar el poder en él y en base a este poder proyectar el poder francés para crear un imperio, que era como lo que se hacía en Europa en la época. En el fondo, que de una capital política domines un gran expansión territorial. Entonces Napoleón reúne grandes ejércitos y se empieza a expandir por Europa de una manera muy, muy, muy rápida, un poco como lo que pasa con los nazis a inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el 1805 ya está en el pic de su poder, la está rompiendo, tiene una muy importante parte de Europa controlada. Entonces, Era chiquitito Napoleón, po. petaquito, Sí, como po. metro 5, ¿no? Eran chiquititos, ¿Cuánto? pero No. sino un petaquito, como metro, búscate la altura, 1,47 creo, no sé, pero ¿En era, serio? ¿Tan era chico? chiquitito, pero empeñoso, bien empeñoso. Entonces, No, y claro, que igual con la... 1,68. pues yo pensaba que era mucho más petaquito. 1,68 según... Ahora, hay varias. Hay estas cuestiones. Sí, Puede claro. haber sido menos, puede haber sido menos. Pero siempre aquí- como que describen ahí que era petaquito. Sí. Entonces ahí ya con toda la cabeza nublada de poder decide ya, hagamos este gran arco del triunfo en donde conmemoremos las sucesivas batallas que han tenido los ejércitos franceses logrando esta expansión territorial por parte de Europa. Entonces ahí ordena la construcción del arco y bueno, 10 años después sus fortunas, como todo en la vida, se revierten y es forzado a abdicar. Principalmente porque invade Rusia, y al invadir Rusia, es lo mismo que le pasa a Hitler, se hace insostenible el manejo del territorio. Los rusos ganan ayudados por el invierno y además por lo difícil que es la logística de proveer a un ejército tan grande en un territorio tan grande. Finalmente colapsa y es forzado a abdicar. Entonces obviamente ya con él no estando en la cabeza,
se pierde el sentido un poco de hacer un arco conmemorativo. De hecho, después a Napoleón le auxilian a la isla de Santa Elena, que queda en la mitad del Atlántico, como para que se dejara de joder, porque Napoleón cuando abdica, después se toma el poder como un año después. Pues, entonces, vuelve. los europeos dijeron, ya, para que deje de romper los huevos Napoleón, lo vamos a mandar a una isla, a la mitad del Atlántico, de uno por uno, cosa que pare de joder, y así lo hicieron. Entonces Napoleón muere ahí en esa isla, olvidado por todo el mundo. Pero bueno, a pesar de que Napoleón pierde, obviamente queda la idea de que Francia había dominado una gran extensión territorial y había sido muy poderoso y había ganado batalla, entonces finalmente igual se hace el arco. Y se termina de construir se empieza a construir en 1826 y se termina una década más tarde de hacerlo. Entonces finalmente se pone aquí en esta rotonda y quiere, como les contaba, simbolizar un poco estos triunfos que había tenido Francia, sobre todo después de la Revolución. Porque, con la Revolución Francesa ahí Europa colapsa en todos estos conflictos. Entonces, dentro del Arco del Triunfo están los nombres de distintos soldados que triunfaron en estas batallas y también está llamada, está llamada como llama eterna. Se llama el Memorial del Soldado Desconocido, que también hay en otras partes del mundo. Es básicamente esta llamita que está prendida todo el día como para conmemorar constantemente y recordar el alma de aquellos que murieron por el esfuerzo. Hay una tumba ahí, ¿no? Hay una tumba, claro. Soldados del arco. Abajo el arco, ¿cierto? Claro, como lo que pasaba en el monumento a Baquedano, que también ahí se saca un cadáver no identificado, se entierra en un lugar como simbólico de la ciudad, y esto conmemora a todos los otros soldados que no fueron reconocidos. Por eso se dice el soldado desconocido. Igual a veces obviamente con ADN se puede identificar quién es. En ese tiempo era imposible. Pero esa es la idea del arco. Finalmente conmemorar como lo son los otros arcos del triunfo, conmemorar triunfos bélicos por parte de Francia. Entonces ahí en el 2018 hubo protestas muy grandes por estos llamados chalecos amarillos, y ahí un chileno rayó pico para Macron en el Arco del Triunfo. No, por ejemplo. Entonces esa fue por eso, porque yo una vez había leído que un chileno había... En Madrid, al menos, ¿no? ¿En qué estatua? Claro, han habido varias estatuas, ¿no? Un chileno había orinado la llama y se había apagado, y lo busqué, pero no era cierto, pero yo lo había escuchado. Pero después leí este artículo que salía que el chileno había escrito eso. Obviamente chileno, porque en ninguna otra parte del mundo esa palabra se utiliza en tal contexto. El lenguaje chileno es tan particular, tan chileno, único nuestro. Que es único nuestro, y si tú ves ese graffiti no hay otra posibilidad en el mundo que no sea chileno. Por eso puedo decir con tanta seguridad que un chileno ahí dejó su huella, y fue la última noticia que se tiene de relación de un chileno con el Arco del Triunfo, que no era tan halagadora como no podría... O sea, un ejemplo. Cultivemos eso. Y este arco tiene 50 metros de altura y tú podís subir, pues, porque la foto que generalmente te sacáis es arriba, y ahí es donde tú veís las 8 calles, claro, ¿cierto? 12, que dice 12. Veis la radial ahí. Sí. No, es una foto. Al final hay dos cosas que tenéis que ver: el Arco del Triunfo y la panorámica. Claro, al final. Si hay tiempo, se sube el arco y se saca la selfie. Yo me subí y me saqué la selfie. Yo no que pagar para subir. No la subí a las redes. Yo no subí. ¿No subiste? Yo sí subí. Creo que hay que pagar algo, pero no es muy caro. Y al final, si estáis ahí, bye, pues, ¿cachai? O sea, al final, en verdad es muy, muy lindo, ¿cachai? Y después camináis por Charles... Claro, los campos del liceo, Charles un cafecito, te tomáis un cafecito, no compráis nada porque no podí, simplemente no podí. O sea, y después camináis hartas cuadras y llegáis a tu hostal y volví a tu realidad, pero por un ratito estáis en esta hamburguesita en el McDonald's, ¿no? Claro. Lo único que hay, para sentarte en la terraza, hay un cuarto de libra para poder comer algo en los campos del liceo. Un jambón fromage, baguette con jamón y queso, ya. Listo, par de euros. Dependiendo si estáis al principio o al final del viaje. Porque si estáis al principio, claro, si no miráis mejor, claro, si no miráis de lejos, no. Pero pasáis de esta locura que es este lugar a tu hostal, a carretear, a pasarlo bien. Pero es bien increíble estar ahí y verlo, porque la verdad que cuando tú lo veis por la tele no te imagináis que es tan grande. Sí, qué adolescente eso. Como que a carretear, hay que recorrer, hay que ir a museos. No, está bien, pero si ya terminaste de carretear en la noche, ¿qué haces? Pero eso no hacía en la adolescencia, de puro tomar y carretear. Yo fui el 2016. Uno no hacía nada, a mí eso me empelotaba. Yo el 2016 fui, recorrí todo y carreteé en las noches. Está bien, no, está bien. Harta agua el día siguiente y estábamos al otro lado. Anclado, ¿no? No, pero todo en escena.
Sí, no, pero yo me gusta recorrer cuando voy, así que recorro harto, Pero pero, sí, para pero eso también hay es, que pasarlo bien, pues, obvio que sí. Así que interesante lo del arco del triunfo. No sé si pasamos a la siguiente, Edu, tú nos decís. No, vamos a saludar, vamos a hacer una pequeña tanda. Y venimos, porque nos queda media hora de dosis todavía, tenemos más temas, quédate con nosotros. No te muevas del 92.9. ¿El es clave? Vuelve minutos. Porque hacer una pausa también es clave. 92.9 FM. La clave me escucha.